verso 1 al 6 de segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 1 al 6. Y si puede ponerse de pie, vamos a leerlo todos de pie. No pasa nada que lo hayamos sentado, pero hoy quiero que se ponga de pie. En reverencia a la palabra de Dios, amén. Vamos a leer el verso 1. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes de parte de ustedes? Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Verso 4. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Vamos a orar, acompáñeme, cierre sus ojos. Señor, te damos gracias, te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, te hemos bendecido, Señor. Y hoy estamos delante de ti y nos presentamos para pedir tu ayuda, para que tú abras nuestros corazones, nuestros oídos espirituales y que tu palabra pueda penetrar a lo más profundo de nuestro corazón. Abre, Señor, nuestros ojos para poder ver la gloria de Jesucristo en tu palabra y poder así ser transformados por medio de ella. Yo te pido que tú me ayudes, Señor. No somos capaces ni suficientes, Señor, pero te pedimos que nos ayudes a poder hablar de parte tuya, Señor. Reconocemos nuestra debilidad y por eso te pedimos tu ayuda, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede ocupar su lugar. Hay textos de la palabra de Dios que dijo alguien que cuando los quieres ver para entenderlos o para poder explicarlos, nomás los tocas y se desgranan así como se desarman. Tú puedes ver por dentro lo que dicen. Y hay porciones de la escritura que son como una piedra que tienes que golpearlas para poder entender lo que Dios quiere decir en el texto. Y batallé un poco para entenderlo en esta parte. Y yo le pido a Dios que me ayude para poder explicarlo a usted. Yo creo que Dios tiene algo que hablar en nuestras vidas. Siempre su palabra es de bendición para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dios siempre tiene algo que hablarnos y este día no es la excepción. Así que le voy a pedir que con todo su corazón se concentre en la palabra de Dios. El nombre de este sermón lo titulé Llamados a contar una historia. Y el propósito es que el cristiano, como ministro del nuevo pacto, es llamado a vivir de tal manera que su caminar sea una evidencia pública de la obra de gracia que Dios ha realizado en su corazón por medio de Jesucristo. Ese es el propósito, que nuestras vidas puedan reflejar o dar evidencia, mostrar al mundo que nosotros somos de Jesucristo. Si hay algo que la gente tiene que ver o leer en nosotros, es la obra de Cristo que Él ha realizado en nuestros corazones. Y ese es parte del propósito. El apóstol Pablo, como acabamos de leer, él continúa defendiendo su ministerio. Él continúa tratando de argumentar en contra de acusaciones que se le han venido haciendo. En el capítulo 1, ustedes si recordarán, Pablo habla de las tribulaciones que enfrentó, de las circunstancias complicadas que en su ministerio tuvo que enfrentar. Y las usó como parte de validar también que Dios lo había llamado. Pero en el capítulo 3, él comienza a hablar acerca de la evidencia del poder de Dios en la vida de las personas como un testimonio de que realmente su ministerio era algo verídico, que él no estaba siendo enviado por sí mismo, sino que Dios en su misericordia lo había llamado y que el sello del Espíritu Santo estaba en la vida de las personas que él había ministrado. Y esa era la evidencia de que él era una persona que Dios había enviado, valga la redundancia, ¿verdad? Hoy tenemos muchas definiciones de cristianismo. Muchos sabemos qué significa ser cristiano.
Muchos se nos preguntan, dime una definición de cristianismo, y tenemos algo que decir porque hemos leído cosas, porque hemos escuchado muchos sermones. Pero hoy necesitamos más que una definición más de cristianismo, lo que necesitamos es una demostración del cristianismo. Hace falta demostrar lo que decimos que sabemos. Mucha gente tiene conocimiento, tenemos conocimiento de qué es lo que Dios requiere de mí, qué tipo de vida cristiana cómo debo caminar mi vida, cómo debo conducirme, qué cosas tiene que verse en mi corazón o en las cosas que yo hago. Pero más que saber qué cosas tengo que hacer, lo que necesito es comenzar a demostrar lo que ya Dios hizo en mi corazón. Hay una necesidad urgente de evidencia de vidas transformadas. Una necesidad urgente de manifestación de Cristo en nuestra vida práctica, en lo que la gente puede ver en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en cómo nos conducimos, en las cosas cómo las manejamos, cómo tomamos decisiones, cómo hablamos, cómo tratamos a nuestras familias, cómo somos con nuestros compañeros de trabajo. Es importante saber que el conocimiento no es algo suficiente a menos que vaya acompañado con una obra que refleje lo que decimos que conocemos. Eso es lo importante, y eso es lo que en este texto vamos a aprender, vamos a mirar cómo el apóstol Pablo, Dios por medio del apóstol Pablo inspiró esta palabra para decirnos a nosotros cómo debemos vivir. Lo primero que podemos ver en el verso 1 es el testimonio de una vida coherente, de una vida que tenía consistencia, lo que decía con lo que predicaba, con lo que hacía, y cómo vivía. El verso 1 dice Pablo, comenzamos otra vez a recomendarnos. En otras versiones dice a elogiarnos. ¿Necesitamos elogiarnos? Lo que dice a nosotros mismos. ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes, de parte de ustedes? En el tiempo antiguo, o en esos tiempos, también igual ahora, un poco, no sé si sea como un currículum vitae, sea lo mismo, pero puede ser el equivalente. Pero las cartas de recomendación eran algo muy común. Cuando alguien era enviado de la iglesia de Jerusalén a otra parte, a otra iglesia, se le daban cartas de recomendación. Si usted puede ver en su Biblia, tenemos la carta del apóstol Pablo a Filemón, donde Pablo recomienda a un hombre llamado Onésimo para que Filemón lo reciba. Onésimo había sido una persona que había robado a Filemón y se había escapado había huido de él, y Pablo le dice, mira, Onésimo ya ha sido transformado, es otra persona. Quiero que recibas a este hombre como un hermano en Cristo, no como un esclavo. Esa es una carta de recomendación. Y Dios la inspiró y la dejó plasmada en la palabra que hoy tenemos. Así que esas cartas eran muy comunes. Cuando las personas viajaban a predicar, predicadores itinerantes requerían esas cartas de donde salían, y luego iban y predicaban en otro lugar, les pedían las cartas, y luego ahí mismo también pedían cartas para seguir trabajando en otras partes. Pero las cartas de las que está hablando aquí, Pablo nunca las llevó a la iglesia de Corinto. Él no presentó cartas de recomendación, lógicamente porque él plantó esa iglesia. Él instituyó esa iglesia, o él la sembró, él les llevó el evangelio a los hermanos de la iglesia de Corinto. Ellos no eran creyentes, y el apóstol Pablo planta la iglesia y no lleva ninguna carta de recomendación. Los falsos apóstoles sí llevaban cartas de recomendación, probablemente de los hermanos de la iglesia de Jerusalén, aunque ellos eran falsos apóstoles, y probablemente esas cartas también eran falsas, eran falsificadas, porque era una práctica común, ya que el mensaje que ellos predicaban no era consistente con el evangelio. Estos falsos maestros predicaban un evangelio mezclado con prácticas del judaísmo. Ellos les decían a la gente, miren, está bien, la salvación es por medio de Jesucristo, pero necesitamos seguir guardando la ley. Ese es el mensaje de ellos, y el apóstol Pablo, enviado por Jesucristo, era un estorbo para que ellos pudieran seguir enseñando esas herejías y preservar el judaísmo mezclado con cristianismo. Es la razón por la que el apóstol hace una defensa tan marcada acerca de su ministerio, no porque le interese tanto su reputación, sino el problema era que el mensaje estaba siendo afectado. El mensaje estaba siendo mermado, estaba siendo diluida la palabra de Dios, estaba siendo mezclada con otras cosas, y era necesario, que el apóstol pudiera levantarse para clamar a favor de la verdad. Y es lo que está haciendo él. Así que dice el apóstol Pablo, argumenta su defensa. Él presenta como evidencia el poder del Espíritu Santo obrando en la vida de los creyentes. No tenía carta de recomendación.
Él no llevó una carta de recomendación, pero él va a encaminarlos para que vean la obra de Dios por medio de su ministerio. Dos preguntas retóricas aparecen aquí en el verso 1 y son preguntas retóricas, pero que anticipan un no definitivo. O sea, estas preguntas son para que ellos respondan no, porque él dice, necesitamos cartas de recomendación, necesitamos elogiarnos a nosotros mismos para poder venir delante de ustedes. Él está diciendo, ¿es necesario de veras? Pablo no necesitaba cartas de recomendación. Él no necesitaba recomendarse a sí mismo o que alguien más lo recomendaran, porque su vida piadosa era conocida de ellos. El apóstol había vivido con ellos por 18 meses cuando plantó la iglesia. Entonces ellos conocían la vida del apóstol. Es importante que sepamos que la mejor manera de tú conocer a una persona es pasar tiempo con él. Si alguien viene aquí y te dice, oye, yo soy esto y soy aquello y hago aquellas cosas y soy muy bueno para esto. Ah, qué bueno, felicidades. Siéntate, yo quiero ver tu vida. Yo tengo un pequeño negocio de construcción y ha habido gente que llega y yo necesito carpinteros a veces de casas y la gente se recomienda muy bien a sí misma. No, yo sé hacer esto y esto otro y tengo que... Y yo digo, yo pienso dentro de mí, bueno, si eres tan bueno, ¿por qué andas aquí suelto? Así digo, ¿verdad? No, es que esto pasó y luego digo, mira, antes de... No que no confíe en lo que tú me dices, pero yo necesito ver lo que tú haces. Pablo le dice, ¿por qué me piden cartas de recomendación? ¿O por qué se dejan influenciar por los falsos apóstoles que le dicen, cuando Pablo vino no traía cartas de recomendación? ¿Se las pidieron? ¿Quién lo recomendó? ¿De dónde salió ese hombre? Miren, yo tengo carta de los discípulos de Jerusalén, mira, aquí está, ellos me enviaron, pero Pablo, ¿a quién lo envió? Y Pablo dice, ¿por qué me dicen a mí ahora que yo les muestre a ustedes? ¿O por qué tengo la necesidad de darles cartas si ustedes han visto mi vida? Ustedes han visto mi proceder, mi andar. Por eso necesitamos congregarnos, hermano. No puede ser usted un hermano de afuera y luego decir, yo soy parte de la iglesia. No vienes, no te presentas, no estás aquí, no podemos ver tu vida. ¿Cómo te vamos a servir? ¿Cómo te vamos a ayudar, a corregir cosas en tu vida, a aconsejarte si no estás presente? Porque tenemos que mostrar evidencia de lo que somos. Pablo mostró evidencia de lo que era. Si yo necesito recomendarlo porque ustedes me vieron, hemos pasado cosas juntos. Come on. Ay, sí. Por favor, ¿cómo? Ay, de repente me sale en inglés, discúlpeme. Ahora que ya me llegó mi permiso, como que me empezó así, de repente me sale y, que Chicken Burger, McDonald's, todas esas cosas. Walmart, Home Depot y todo. Nomás eso sé decir. Bueno, prosigo, pero Pablo dice, ¿cómo se les ocurre pedirme eso? Yo he estado con ustedes mucho tiempo. Han visto mi proceder. Pero ellos decían, no, pues es que nos dijeron los personas que vinieron de Jerusalén que tú necesitas habernos traído una carta de recomendación. Pablo dice, no necesito hacer eso. La reputación, hermano, sí es importante para el cristiano. ¿Qué piensa la gente de mí? Es importante. Hay gente que dice, no importa lo que piense la gente de mí. Es mi vida, yo soy así. No, esa es una canción, ¿verdad? Bueno, dice, me vale lo que piensen la gente de mí. Hermano, eso es una mentira. Nuestra reputación sí es importante. Y principalmente, le voy a decir por qué. Nuestra reputación es importante porque nuestra prioridad es presentar bien a Cristo. Nuestras vidas deben causar que Dios sea glorificado. La gente tiene que ver a Cristo en nuestras vidas, no tanto por nosotros, no porque, ¿qué van a decir de mí? Quiero que tengan una buena idea de mi persona. Hermano, la gente puede tener ideas de tu persona diferentes, pero lo que sí es importante es que si pueden ver algo en ti, que vean a Cristo. Que vean a través de tu reputación, tu vida piadosa, tu buena conducta, que tu vida es coherente con el evangelio. Eso sí es muy importante. Hay gente que no le importa la reputación, pero sí es importante porque la mala reputación de los cristianos daña la comunión de la iglesia. Estorba a la vida cristiana, entorpece el evangelio, la predicación del evangelio. Personas se endurecen el corazón cada vez que ven que alguien dice que profesa la fe cristiana y vive de una forma incoherente. Entonces la reputación es importante, cuidarla, vivir de tal manera que nuestras vidas reflejen lo que decimos que somos. Somos cristianos, vivamos como Cristo en la medida de lo posible. Seamos como Cristo, busquemos la manera de ser como Cristo.
Y le voy a decir por qué. Fíjese lo que dice Romanos 11:36. Es un texto maravilloso que deberíamos de memorizarlo, porque encierra por qué tenemos que vivir de esa manera. Dice Romanos 11:36, está en sus recuadros. Porque todas las cosas proceden de Él. Fíjese, proceden de Él, incluyendo tú y yo, y todo lo que somos. Todo procede de Él. Existen por Él. O sea, no estamos aquí porque nos dio la gana de estar. No, existimos por Él. Existen por Él. Y para Él. ¿Te das cuenta? No somos nuestros propios dueños. El propósito de Dios en la creación fue que nosotros glorificáramos su nombre con nuestras vidas. Que nuestras vidas reflejaran la gloria de Dios. Por eso dice, a Él sea la gloria por siempre. Todo existe por Él, es de Él y para Él. Hermanos, si somos de Cristo, entonces tenemos que vivir como Cristo quiere que vivamos. No somos nuestros propios dueños, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Alguien pagó un precio de rescate por nosotros. Alguien pagó con su sangre por nuestras vidas. Ahora tenemos un dueño, un Señor, y tenemos que vivir para la gloria de ese Señor que servimos. Ese es el punto del cristianismo. Todo es de Él y es para Él. La deshonestidad, el chisme, la hipocresía dañan nuestro testimonio si no reflejan el carácter de Jesucristo. Las personas no ponen atención, hermanos, a lo que decimos cuando nuestra reputación no coincide con lo que decimos creer. Si quiere a veces hablar, expresar, testificar de Cristo a otra persona y su reputación es dudosa como cristiano, la gente cierra su corazón. La gente se bloquea. ¿Cómo me puedes hablar tú de un Dios santo y piadoso y tu vida no refleja ese mensaje? La gente se bloquea, hermano, cuando nosotros no vivimos vidas coherentes. Necesitamos vivir de esa manera. No tenemos opción, hermano. No hay dos clases de cristianismo. No hay un cristianismo que se pueda vivir un poco más relajado, no importa. Hermano, yo soy predicador de la gracia. No estoy hablando de legalismo. No. Yo sé que todo es por la gracia de Dios, hermano. Pero también sé que nuestro Dios es un Dios santo y tenemos que esforzarnos por vivir de esa manera en la medida de lo posible. Seguramente no vamos a alcanzar eso nunca en este lado de la gloria. El día que muramos, entonces seremos glorificados y todo este pecado que está en nosotros va a morir con nuestro cuerpo. Pero Dios nos resucitará, hermano, nos dará un cuerpo nuevo y una vida nueva. Y no tendremos que luchar más con el pecado, pero mientras tanto, tenemos que esforzarnos por vivir de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? 1 Timoteo 3:7, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Es un requisito para los ancianos, pero no nada más es para los ancianos de la iglesia o los pastores o los líderes, es para toda la iglesia también. Dice, debe gozar la persona que el hombre de Dios, la mujer de Dios debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caigan en descrédito y lazo del diablo, dice su recuadro. Debe gozar de buena reputación. Es lo que dice Pablo. Las personas dentro de la iglesia, en especial aquellos que están en el ministerio, deben de gozar necesariamente de buena reputación. De otra manera estamos descalificados. El pastor está descalificado si su reputación está ensuciada o destruida por su práctica o cómo vive. Dice que tiene que ser de esa manera. Y los de afuera, fíjense, no dice, bueno, los de afuera pueden pensar lo que quieran. Lo que importa es lo que piensan los de adentro, los hermanos de la casa. No, si que piensan los incrédulos de Él es importante también. Lo que piensan ellos de nosotros. Hay veces que nuestra reputación también, hermanos, se ve manchada debido a la deshonestidad de otros. Ahora, nuestro deber es vivir de tal manera que no sean creíbles las calumnias hacia nuestras personas. Puede gente decir en mal plan, en mala onda, atacar nuestra vida. Y nosotros tenemos que seguir viviendo como Cristo quiere que vivamos, de tal manera que nuestra vida haga que la gente dude de lo que están diciendo de nosotros. Ya no, eso que dicen, no, yo lo conozco, yo sé cómo vive, yo paso tiempo con él. Eso es una mentira. No está diciendo el apóstol, bueno, si alguien dice eso, porque fíjate que dice 1 Pedro 2:15, el apóstol Pedro dice, la voluntad de Dios es que la vida honorable, están sus recuadros, de ustedes, haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. O sea, si recibes acusaciones, no dice el apóstol, bueno, ve y peleate con ellos.
Demándalos, dile, ¿por qué está diciendo eso de mí? Y órale, y como quieras. No dice que hagas eso. Dice que vivas de una manera que hagas callar la boca de las personas que te calumnian sin sentido. La reputación para el cristiano es importante. En este texto, inspirado por Dios, este hombre está defendiendo su ministerio a causa de su reputación. Nuestra reputación, hermanos, lo que la gente piensa de nosotros, sí es importante. Sí debemos guardar la palabra de Dios. Sí debemos esforzarnos porque nuestras vidas reflejen a Cristo. Ese verso 2. Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son cartas de Cristo redactadas por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. El apóstol no necesitaba de cartas de recomendación, ya que los corintios eran su carta de recomendación. Lo que le decía ahorita, yo no necesito carta de recomendación porque el trabajo que yo he hecho en esta ciudad o en esta iglesia o con ustedes son ustedes mismos. La vida transformada de ustedes es la carta de recomendación, es el trabajo, la evidencia de lo que dicen o lo que estoy diciendo que soy. Ahí está, ustedes son las cartas de recomendación. Dios había usado al apóstol, mis hermanos, para escribir esas cartas. La vida, no las cartas paulinas, sino las cartas de las personas. Está hablando de una metáfora, como una carta. Ustedes son una carta. Y Dios había usado al apóstol para que él escribiera esas cartas. Estamos hablando de la vida de los corintios. Los corintios eran su carta de recomendación. La vida de ellos tenía una historia que contar. Una historia de transformación. La iglesia de Corinto se fundó en un lugar terrible. Un lugar lleno de mucho pecado, de mucha liberalidad, de muchos excesos. Y Dios en su misericordia puso sus ojos en esa ciudad y mandó a alguien a que hablara el mensaje del evangelio. Dios en su misericordia se compadeció de esa ciudad. Que para muchos quizá esa ciudad debe ser borrada de la faz de la tierra. No tiene esperanza. Pero Dios no dijo eso. Dios dijo, hay una ciudad que necesita el mensaje del evangelio. Y mandó a un hombre a plantar. Y había una evidencia porque estos cristianos de Corinto, vimos la carta primera hace algunos meses, cómo eran sus vidas, cómo tenían pecados terribles aún de las costumbres que arrastraban. Pero ahora sus vidas eran diferentes. Antes vivían de otra manera. Antes hacían otras cosas como usted y yo. Antes vivíamos de una forma terrible. Teníamos unas prácticas abominables y creíamos que estábamos haciendo las cosas bien. Pero hasta que no vino la luz del mensaje del evangelio que iluminó nuestros corazones, y por eso hoy estamos aquí. La única razón por la que hoy estamos aquí es por la misericordia de Dios que Él tuvo para con nosotros. Pero nosotros no éramos como somos ahora. Éramos malos padres, desobedientes, maldicientes, deshonestos, ladrones, borrachos, calumniadores, adúlteros, hipócritas. Éramos muchas cosas. Y hoy estamos aquí transformados por el poder de Dios. Años tenemos que Dios nos sacó de ese tipo de vida y le damos gracias a Dios por eso. La única razón que estamos aquí en esa condición es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Nuestras vidas expresan una historia. Tienen una historia que contar al mundo. La gente que nos ve se ha de preguntar, ¿qué te pasó? ¿No le ha pasado que de repente lo han visto amigos que usted tenía antes que fuera creyente y luego lo ve y le dice, ¿qué pasó? ¿Y qué te pasó? ¿Por qué no hablas así? ¿Por qué no haces lo que hacías antes? ¿Qué tienes? Ya te lavaron el cerebro. ¿Qué te hicieron? Quiero a mi amigo de vuelta. Ese viejo hombre murió. Con Cristo está juntamente crucificado. Dijo el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué nos pasó a nosotros? Pablo le dice, ustedes son esa carta de recomendación. Sus vidas cuentan una historia. Estaban perdidos y Dios los encontró. Extraviados y Dios los halló. ¿Qué más evidencia quieren de la obra de Dios en sus vidas? Dice el texto, escrita en nuestros corazones, dice Pablo.
Ustedes son cartas, nuestra carta dice, escrita en nuestros corazones. Mire, eso habla del amor de este hombre por la iglesia, que es un amor que debe estar en nuestros corazones también por los hermanos. Dice, ustedes están imprimidos en mi corazón. Está hablando un hombre como nosotros. Ustedes, sus vidas están escritas en mi corazón. Es algo muy tierno. Así deberían estar la vida de nuestros hermanos impresos en el corazón. Quizá no conocemos a todos, pero la gente que nos permite relacionarnos dentro de esta comunidad debe estar imprimida en nuestros corazones. Debe estar ahí, sus nombres deben resonar mientras oramos. En nuestras oraciones debemos de clamar por nuestros hermanos en Cristo que son parte de nuestra comunidad. Cuando ellos se descarrían, debemos de dolernos también y orar para que Dios los traiga de vuelta, porque son nuestros hermanos. No nada más nuestros hermanos, nuestra familia que no conoce al Señor. Tú tienes hijos inconversos, deben estar imprimidos en tu corazón de manera que puedas orar por ellos. Tienes familiares, hermanos, padres que no conocen a Jesús. De igual manera tú debes de clamar por ellos, deben de estar ahí en tu corazón. Dice Pablo, ustedes están escritos en mi corazón. Nosotros tenemos que tener también en el corazón la vida de nuestros hermanos. No somos solitarios, llaneros solitarios que andamos por el mundo, llegamos, nos sentamos, escuchamos, cantamos, escuchamos el sermón y nos salimos como si nada, como si no conozco a nadie. No es la iglesia, no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es vernos, hermano, adorar juntos. No se pone feliz cuando llega por la puerta y ve a su hermano, lo abraza. ¿Cómo estás? Qué bendición poder verte. Cuando está adorando, cuando ustedes no tienen muchas ganas de adorar o no sé qué pasa, pero te motiva a ver a otros levantando las manos. Yo me siento hasta esa parte de allá y a veces estoy ahí medio distraído. Y luego de repente volteo y acá está Jaime y luego Jaime levanta sus manos así. Pastor, y luego yo veo. Entonces ya levanto mis manos. me digo, vine a adorar, que estamos aquí. Y ese ambiente, hermano, esa energía del poder de Dios que fluye en este lugar se transmite cuando todos adoramos juntos. ¿Se da cuenta, hermano? Somos un cuerpo y debemos de cuidarnos unos a otros. El desobediente de Caín le dijo a Dios, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Mire, gente que no conoce a Dios puede decir, bueno, no sé si Dios existe siquiera, puede decir algún ateo, pero Dios le habló literalmente a Caín en la cara y en la cara le dijo, ¿qué? Yo tengo que cuidar a mi hermano. ¿Qué de respuesta? Sí eras guarda de tu hermano. Sí tenemos que dar cuenta por nuestros hermanos en Cristo, gente que Dios puso en nuestras manos para ministrarlos. Por eso Pablo decía, Dios obró en ustedes la salvación por medio de la predicación del evangelio y yo nomás soy un instrumento. Y el hecho de ser un instrumento se hace que estén en mi corazón. Miren, los pastores, los ministros, no somos nada. Pero nos gozamos de ver la obra de Dios en la vida de la congregación. Es la satisfacción que sentimos, ver vidas transformadas, familias restauradas, matrimonios funcionando. Cuando las cosas se arreglan, nos gozamos con ustedes también. Cuando vemos que les va bien, también nosotros nos gozamos con ustedes. Cuando nos damos cuenta que las cosas están arreglando en sus vidas, que la gente está cambiando sus vidas, nos gozamos con ustedes. Aunque no somos parte de nada, toda es obra de Dios. Nosotros nomás somos un canal, un conducto pequeño, insignificante, que no tiene nada de qué jactarse. Pero nos gozamos con ustedes, porque son nuestros hermanos en Cristo. Pablo dice, están imprimidos en mi corazón. Dice el texto, conocida y leída por todos los hombres. Las cartas de recomendación de Pablo no eran una correspondencia privada o que estaba en una carta cerrada de no abrir, sino que era una carta visible para toda la gente, podía ver su vida. Todos los hombres pueden dar testimonio de que Dios los ha transformado. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice C.K. Barrett, la existencia de los cristianos en Corinto es una comunicación de Cristo al mundo, una manifestación de su propósito para la humanidad. Dice, una comunicación, por cierto, dice que tiene el efecto de recomendar a Pablo como portador confiable de la palabra de Cristo. O sea, nada más fue el efecto de recomendar a Pablo, pero lo que realmente comunicaba este mensaje o la iglesia de Corinto es que Dios había obrado en sus vidas.
El evangelio llegó a esta ciudad. La gente fue transformada. ¿Cómo podemos saber cuando el evangelio de Dios ha avanzado en una parte? Es cuando las vidas son transformadas. No cuando son emocionadas, no cuando son, ¿cómo se dice? Manipuladas o algo. No, cuando las vidas son transformadas. Por eso dice, la gente puede verlo. Dice el apóstol Pablo, redactada por nosotros. Ahora, cuando lees este texto, voy a decir una palabra en griego, no porque sea yo muy, griego, no, ni sé, pero ahí la encontré. La palabra en griego que usa para decir redactada por nosotros es diaconeo, que significa entregada por nosotros, o sea, servida por nosotros. De otra manera, podemos entender como que no, Pablo la escribió y él es el que escribió la carta. No está diciendo eso Pablo, ahí usa diaconeo, donde viene la palabra diácono o servidor. Dice, yo se la serví a ustedes la carta. O sea, yo nada más fui un conducto, alguien hizo la obra, yo les di la carta y el Espíritu Santo la aplicó en sus corazones. Es lo que está diciendo Pablo. Nosotros le servimos la carta. A él no le interesaba hablar de sí mismo. No necesitaba una carta de recomendación. Al contrario, Pablo ponía el énfasis en que es por la gracia de Dios que ellos pueden manifestar a Cristo en sus vidas. Es por la gracia de Dios. El énfasis no está en el mensajero. Por eso el mensajero no es importante. El mensaje es importante. El mensajero no es importante. Y hoy en día muchas personas se van por el mensajero y el mensajero, qué guapo, qué bueno para hablar, o que esto y lo otro, como si el mensajero fuera algo. Yo no digo por mí, ¿verdad? Aunque mi mamá dice que sí estoy guapo, y a veces mi esposa. Pero nosotros no somos importantes, no es. Pablo dice, el énfasis no está en mí, está en Dios, que es que imprimió la carta. Él hizo la carta es de él, no el mensajero. Y ahora algunos predicadores quieren ellos ser los famosos, los relevantes, los influencers, y suben historias y que se vea donde estoy predicando y donde estoy diciendo esto y lo otro, para que aumenten mis seguidores y me den muchos likes. Hermano, eso no es el propósito. Eso no es el tema, eso no importa. Lo que importa no es el mensajero, el mensaje es lo que importa. La palabra del sembrador nos dice que el sembrador se va a sembrar la semilla. Yo no sé si traía guaraches, traía tenis o qué traía, andaba descalzo, pero no es lo importante. Esa palabra no es el sembrador, es la semilla, que es la palabra de Dios. Pablo está haciendo lo mismo. Yo nomás fue el que les servía a ustedes la carta, el mensaje del evangelio. Los cristianos de Corinto son un testimonio vivo del Señor. Dios obró un milagro de salvación en sus vidas. Cristo es el autor y consumador, dice la palabra de Dios, de nuestra fe. Cristo fundó la iglesia. Cristo pagó la deuda. No fue el apóstol Pablo, no fue el pastor, no fue el predicador. Fue Cristo. Pablo atribuye toda la gloria y él mismo se considera igual que nosotros como siervos únicamente de Dios. Esclavos del Señor. Eso es lo que somos únicamente. Dios fundó la iglesia. Cristo pagó por ella. Él murió en la cruz para redimir a los pecadores. No fue Pablo, no fue los pastores, no es el predicador, no es el mensajero. Fue Cristo. El énfasis siempre tiene que estar en Cristo. Gracias por su entusiasmo. El énfasis siempre tiene que estar en Cristo. Él es el más importante, hermano. De eso se trata nuestras reuniones, nuestros cantos. Todo gira alrededor de Cristo. Amén. Dice, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Las palabras escritas con tintas pueden desvanecerse con el paso del tiempo, pero no las cartas que están escritas con el Espíritu Santo. Cristo es el autor, pero el Espíritu Santo es el que da vida. El Espíritu Santo es el ejecutor de la actividad salvadora de Dios. Él es el que ejecuta. Por eso, mire, usted puede escuchar el sermón predicado del Evangelio y no todos reaccionan al mensaje del Evangelio. El deseo del predicador es que todos conozcan a Cristo. Ese es el deseo y lo hace predicando con denuedo, con ganas de que la gente conozca, pero no depende de él, porque en última instancia el que decide a quién salvar es el Espíritu Santo de Dios. Por eso pueden estar dos personas juntas escuchando el mismo mensaje, pero no reaccionan al mensaje las dos. ¿Sabe por qué? Porque no es el mensajero, es el poder del Espíritu Santo que abre los corazones de la gente para que crean al mensaje. Es lo que hace el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos abre el entendimiento. Cuando Pablo llegó a la iglesia, a Filipo, y estaba predicando, vio unas mujeres ahí que estaban lavando la ropa.
Y estaba una mujer llamada Lidia, dice el libro en la carta o en el libro de los Hechos. Y dice que cuando Pablo estaba hablando, el Espíritu Santo le abrió el corazón para que entendiera el mensaje. Él es el que nos abre el entendimiento. El que convence de pecado es Él. Por eso no te frustres. A veces tú quieres, que la gente conozca, que tus hijos cambien. Mira, lee el Evangelio, Cristo te salvó. ¿Qué piensas de eso? Pues sí, qué bueno. No sé qué decir. Lo dice la gente, ¿verdad? ¿Cómo que no sabes qué decir? Reacciona, por favor. Mire, nuestro deber es predicar a Cristo y tenemos que dejar todo en las manos de Dios, porque es Dios el que salva. Siempre la decisión final es del Señor. Una vez hay un amigo que quiero mucho, y un día yo llegué y él andaba trabajando, y yo me acerqué y me acuerdo que nomás le dije que ¿cómo estás? Y él me testifica, o él me platica que cuando yo llegué le pregunté que cómo está, dice que él se sintió así como, híjole. Yo ni siquiera le dije, le hablé de Cristo, le saqué la Biblia, le empecé a leer. No, yo nomás le pregunté cómo estaba, cómo está su corazón. Y teníamos una reunión en ese tiempo, y en la tarde él estaba ahí en la reunión, llorando así, hermano, como niño, clamando a Dios, pidiendo perdón. Y él me dice, no, es que tú me hablaste de Cristo. Y dije, pues yo no te dije nada, yo nomás te pregunté, ¿cómo estás? ¿Se da cuenta lo insignificante que somos nosotros? Que el poder de Dios toma cualquier cosa. Por eso es terrible que la gente se jacte y que, ¿cuántos almas he convertido a Cristo? Tú no has convertido a nadie. Hay tantos, hemos salvado a tanta gente. No, tú no has salvado a nadie. Para empezar, tú ni moriste por nadie. Tú no tienes nada que ver. Cristo es el que salva. A pesar de las desfachateces que decimos a veces, Él se complace en salvar. Así es. La gente se jacta a veces porque ve que el Evangelio, que la gente se está convirtiendo y piensan que es por la eficacia de su trabajo. Es que estamos haciendo un buen trabajo, por eso las almas están viendo. ¿Cuál buen trabajo? No estamos haciendo nada, siervos inútiles somos, dice la Escritura. Eso es lo que somos, nada más. Dios es el que hace la obra. Él es el que causa y el que hace todo, hermano. ¿Dónde me quedé? Mire, no en tablas de piedra, dice, sino en tablas de corazones humanos. Con esta declaración, Pablo estaba confrontando a los falsos apóstoles que predicaban un evangelio mezclado con judaísmo. Él dice, no en tablas de piedra, está haciendo alusión a la ley, a la ley mosaica de Dios. Y si ustedes, las cartas de sus vidas no están escritas en tablas de piedra como en la ley de Moisés, porque los falsos apóstoles traían el judaísmo mezclado con el cristianismo. Y si sus vidas no han sido escritas en tablas, o en la piedra, dice, no escritas en tablas, sino en corazones humanos. En corazones humanos, dice la ley de Moisés, es del antiguo pacto, que fue escrita en tablas de piedra en el monte Sinaí. Era algo externo, hermano. Mostraba al hombre su incapacidad de obedecer los mandamientos justos, santos y buenos de Dios. No daba vida. La ley no da vida a nadie, no era el propósito de la ley dar vida. Era algo externo solamente. Solo nos hacía culpables. La ley mostraba el carácter de Dios, lo bueno que Dios es. Y cuando la gente se comparaba con la ley, salía reprobado. Eso era el propósito de la ley. No es que la ley sea mala. Los salmos dicen, tus mandamientos son justos, son santos, son obrados. Y como dice Romanos, todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria con la ley mosaica, con el antiguo pacto. Ustedes fueron escritos con el Espíritu Santo de Dios en este nuevo pacto del que Él va a hablar más adelante. Dice Ezequiel 36:26, fíjate en la promesa de Dios. En Ezequiel dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré, dice, de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dice, esa es la obra de Dios. Dios necesariamente tiene que operar en nosotros una regeneración. No es que, mira, no somos cristianos porque decidimos, bueno, ya voy a cambiar, ahora voy a agarrar otro rollo. Voy a agarrar otro ambiente, voy a irme con los cristianos.
se la pasan suave y viven vidas más o menos chidas. Entonces vamos a hacernos cristianos. No es eso lo que nos pasó. Lo que nos pasó fue algo sobrenatural. Fue una obra sobrenatural, un milagro. El mayor milagro que a alguien le puede ocurrir es nacer de nuevo. Que Dios haya quitado ese corazón de piedra y le ponga un corazón de carne. Y luego le ponga su Espíritu Santo dentro de él. Y ahora sí está capacitado para obedecer los mandamientos de Dios. Ahora es libre para sujetarse a la ley moral de Dios. Antes no era libre, pero ahora ya puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios ha operado en su corazón la salvación. Es lo que Ezequiel dice: les daré un nuevo corazón y voy a escribir mi ley en sus corazones de carne, no nada más externamente en una piedra. Yo voy a imprimirla dentro de sus corazones. Es lo que dice el texto. Es lo que Pablo dice: Dios puso su ley en sus corazones. Verso 4, fíjense lo que dice: esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Cuando el apóstol está hablando de la vida transformada de los corintios como una evidencia de la veracidad del ministerio, él está anticipando que lo van a acusar de arrogante. Van a decir: mira, este se está jactando de que ahora dice: mira, pues, yo les hablé a ustedes y ustedes son mi carta de recomendación. Él anticipa que eso va a pasar cuando él diga eso. Por eso él dice: esta es la confianza que tenemos hacia Dios por medio de Cristo. O sea, tenemos la confianza de lo que hemos hecho, no en nosotros mismos, sino en Cristo. La confianza es hacia Dios por medio de Jesucristo. Esta es la confianza que tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Él no confiaba en sí mismo. Su confianza estaba en quien lo había llamado. No era una confianza arrogante, era una confianza hacia Dios por medio de Jesucristo. Hermano, cuando predicamos, cuando hablamos de Cristo con esa confianza, no es que estamos confiando en nosotros mismos. Nuestra confianza está en Cristo. Por eso estamos delante de Dios. Cuando los apóstoles predicaban en el libro de los Hechos, si algo maravilló a la gente, dice: mira, con qué confianza predican estos hombres que son del vulgo, que son sin letra. ¿Cómo pueden hablar así? Pues la confianza con la que predicaban el evangelio venía directamente de Cristo. Él les puso esa confianza, por eso no les daba miedo y por eso se ponían de pie enfrente de la multitud. Antes de eso estaban escondidos allí en un salón, en el aposento alto, temerosos, apocados, con miedo de que los mataran. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué necesidad tenemos hoy, hermano, de la ayuda del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Mire, Dios les dio a ellos la instrucción. Hechos capítulo 1 dice: esto van a hacer. Pasó tiempo con ellos. Y luego les dice el Señor: yo sé que les he dicho que hagan ciertas cosas, pero sé que no van a poder. Porque no van a poder hacerlo en sus fuerzas. Así que quédense en Jerusalén y esperen a que venga el Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas. Y se esperaron ahí, hermano, y estaban 120 personas temerosos en un cuarto orando juntos. Y dice que llegó el día de Pentecostés y llegó el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y estos hombres, usted ya sabe la historia, pusieron al mundo de cabeza hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque eran buenos para predicar, que eran valientes, porque eran muy buenos. No, porque fueron embestidos del poder de Dios para predicar. Dice: cuando predicó Pedro, se puso de pie lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar. No empezó a temblar o a caerse o a hacer cosas locas. No, empezó a hablar. El poder de Dios es para predicar su palabra. El Espíritu Santo lo necesitamos para que nos dé de nuevo mientras hablamos de Él. Lo necesitamos para vencer la tentación. Lo necesitamos para instruir a nuestros hijos. Necesitamos el poder de Dios para amar a nuestro prójimo, para amar a nuestra esposa, para hacer bien nuestro trabajo que Dios nos mandó a hacer. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios hoy más que nunca para ser cristianos en este contexto que vivimos ahora. Lo necesitamos, hermano. Tenemos el conocimiento. Qué bueno que tengas el conocimiento. Pero necesitamos pedirle a Dios: Dios, ayúdame, necesito tu poder. Pablo dice: no es que tengamos suficiencia en nosotros mismos. No es que yo sea suficiente, no es que yo tenga un poder, no es que seamos competentes en nosotros mismos. No, nuestra competencia viene del Señor. Verso 5 dice, está en sus recuadros: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Me salté un recuadro, ahorita regreso. Nuestra suficiencia es de Dios. Somos suficientes
Porque Dios nos ha hecho suficientes. Esa es la única razón, hermano, porque podemos hacer cosas o servir a Dios o ser buenos cristianos o amar a nuestros hijos. Es porque Dios nos ha hecho competentes. Y en eso confiamos y en eso descansamos. Filipenses 1:19 dice, es el apóstol Pablo hablando. Fíjese la confianza que tenía, no en sí mismo, sino en el Señor. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza, dice, de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza y aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, sino que con toda confianza y ahora, dice, aún ahora, como siempre, o sea, siempre he estado confiando en Dios. Hoy estoy en la cárcel, posiblemente vaya a morir, pero eso no cambia. Sigo confiando. Así como confié hace años, hoy sigo confiando. Ahora, como siempre, sigo confiando en el Señor. Esta confianza los hace ser un hombre osado y valiente y hablar con denuedo para predicar. Por eso tenemos esa confianza, porque nuestra confianza está en Cristo. El orgullo, hermano, nos lleva a creer, están en sus recuadros, que nosotros podemos. Nos desagrada la idea de la debilidad. Nos gusta pensar que tenemos todo bajo control, pero tenemos que reconocer que no podemos, que estamos limitados, que no somos suficientes en nosotros mismos. Es algo que el cristiano debe reconocer siempre delante de Dios, que no es suficiente en sí mismo. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Separados de mí, dice el Evangelio de Juan, nada podéis hacer. Nada. Toda nuestra suficiencia viene del Señor. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios, hermano, para que nos capacite. En Hechos capítulo 4:29, lo que le decía ahorita, cuando los amenazan por predicar el Evangelio y ellos regresan con sus hermanos y comienzan a orar y empiezan a decir, oh soberano Señor, ayúdanos. Y luego dicen, ahora Señor, considera sus amenazas y se consideran las amenazas de ellos. Y luego, después de decir eso, dice, permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Yo pensé que seguía, considera sus amenazas y yo no salí corriendo. Ayúdanos a escondernos porque es peligroso predicar a Cristo. Se juntaron vamos a ver, miren, vamos a juntarnos, vamos a tener que parar de predicar porque ya nos amenazaron. Entonces tenemos que, olvídate, yo tengo un buen trabajo, no quiero perderlo. Y luego mis hijos están en la escuela y no se juntaron a orar de esa manera. No estaban hablando de cómo escapar del peligro de predicar el Evangelio. Dicen, considera sus amenazas. Dice, permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Esa es la oración de ellos. Permítenos seguir predicando tu palabra. Dice el verso 31, después de la oración, en ese lugar donde estaban reunidos, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Se cayeron, dieron vueltas, giraron, rodaron, se rieron. No, hablaron la palabra de Dios con valor. Eso hicieron después de haber sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, para que nuestras vidas puedan hablar la palabra de Dios con valor. Eso es lo que hicieron estos hombres de Dios. Y por último, ¿cómo voy? El tiempo ya me pasé, ¿verdad? Muy bien, ¿no? Ok, dale, ok, bueno. Media hora más tengo, gracias, Señor. Dos horas y sea. Fíjese, hay un texto que es muy mal interpretado y está aquí al final. Es un texto que ha sido muy abusado por personas para decir que no es necesario que tú estudies o que tú te dediques a escudriñar la Escritura, que tú te dediques a profundizar la verdad de Dios. Y es el texto que dice en el versículo 6. Dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros del nuevo pacto. Y luego va a decir cuál es el nuevo pacto del que está hablando. No el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? He escuchado personas decir, oh, la letra mata. No estudie la Biblia. La letra mata. Vamos a cerrar nuestras Biblias
Y vamos a platicar de sueños, visiones, experiencias, mi testimonio, mi familia, mi trabajo. Y al final de la charla, porque ya ni siquiera le dicen predicación, le dicen charla para que sea más atractivo, voy a hablar un texto nomás para que más o menos vea que es cristiano. Pero lo importante no es lo que es, no, la letra mata. Necesitamos experiencia, necesitamos hacer cosas que nos muevan las emociones o algo así. No es eso lo que dice el texto. Es algo totalmente contrario al sentido del texto que Pablo está poniendo ahí. Al contrario, Pablo, mire, el capítulo 3, usted lo va a mirar los siguientes días o semanas, está cargado de un fuerte contenido teológico. Y Pablo, el teólogo por excelencia, ¿cómo va a decir él que no estudie la Biblia, que no predique la Biblia? Es una contradicción. Solo basta con una lectura superficial del pasaje, hermano, para que te des cuenta que eso es lo que nos está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo eso. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pablo no está diciendo que tenemos que cerrar nuestra Biblia y esperar tener una experiencia subjetiva, una visión, una revelación o cualquier tipo de cosa parecida. Eso no es lo que está diciendo el texto. No quiere decir que la doctrina, la teología y el estudio serio de las Escrituras produce muerte en las personas. Eso no está diciendo el texto. Kevin DeYoung dice algo, escribió algo en un libro que se llama Confía en su palabra, así delgadito, azul, muy buen libro, lo recomiendo. Dice Kevin DeYoung, no podemos conocer verdaderamente a Dios, su voluntad o el camino de la salvación fuera de la Escritura. Ese es el punto. O sea, si tú quieres conocer a Dios, Dios se reveló de una manera y lo dejó escrito en esta palabra. Fuera de esta palabra no hay otra forma en que tú puedas conocer a Dios. No puedes conocer a Dios fuera de lo que Él reveló para que fuera conocido. Si tú quieres saber quién es Dios, cómo es Dios, qué requiere Dios de nosotros, cómo puedo ser salvo, tú tienes que ir a esta palabra. Fuera de esta palabra no hay nada, hermano. La palabra de Dios es suficiente para nuestra salvación. No necesitamos otra cosa más que la palabra de Dios en nuestras vidas. No hay otra cosa que pueda transformar los corazones, no hay otra cosa que pueda cambiar el carácter, no hay otra cosa que nos pueda revelar quién es Dios más que la palabra de Dios. Por eso necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la Escritura para poder vivir la verdadera vida buena. Necesitamos estudiar la Escritura para conocer quién es Dios y para tener un entendimiento más robusto de su carácter y de sus atributos. Lo necesitamos para poder adorar a Dios con más pasión. Muchas personas no entienden la adoración a Dios porque su idea de Dios es muy pequeña. Pero cuando tú te sumerges en la Escritura, tú puedes ver lo maravillosamente grandioso que es Dios, incomprensiblemente poderoso. No te queda otra razón más que humillarte ante esa grandeza y maravillosa de quién es Dios. Gente viene a la iglesia, dijo un pastor, el domingo puede ser el día de más idolatría en todo el mundo. Porque gente canta y adora a un Dios que no conoce, a un Dios que se han fabricado en sus mentes, a un Dios que les habla de puro amor y que todo va a estar bien y que yo quiero que tú prosperes y que tengas dinero y que te vaya muy bien en la vida. Ese Dios no es el Dios de la Biblia. Y tú quieres saber qué es el Dios que está aquí, tienes que leer la Escritura. Necesitas sumergirte en la palabra de Dios. Necesitas parar de hacer todas aquellas cosas en las que pierdes el tiempo y tomar el tiempo y sumergirte en el texto y esperar que Dios te hable y que transforme tu vida por medio de esta palabra. No va a venir por ósmosis, porque alguien te toque o algo. Eso no viene así. Viene únicamente si tú te metes en la palabra y la lees con deseo de aprender quién es Dios. En eso debemos de invertir nuestra vida y nuestro tiempo. Si fuera el último día que vivieras sobre la faz de la tierra, tendrías que desear pasarlo conociendo quién es Dios hasta el final. Seguro que no perderíamos el tiempo como lo hacemos, sino que nos sumergiríamos en la palabra de Dios. ¿Qué dice este texto? Ya que voy a terminar. Dice el texto, para verlo hay que verlo en su contexto inmediato. No vamos a aislarlo, ahí está. Pablo está contrastando los dos pactos, el antiguo y el nuevo pacto. Fíjense lo que dice el verso 3:3. Siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra. Ahí está diciendo alusión a la ley. Y es lo que viene diciendo ahorita cuando habla de la letra. Les decía ahorita, la ley no es mala en sí misma. No está diciendo Pablo, la letra mata, o sea, la ley te mata, ni siquiera te la acerques. No está diciendo eso. Porque el Salmo dice que la ley en sí misma es buena. El Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta. Es perfecta la ley del Señor.
Entonces, ¿cómo es que mata la ley, hermano? Si es perfecta. Bueno, es que al ser tan perfecta, hermano, y cuando somos medidos por ella, la ley tiene que dar un veredicto y es la muerte. Si la paga del pecado es la muerte. No es que quiera matarnos, es que nos mata por lo que significa la ley de Dios. Pablo dice, ahora Dios ha abierto un camino en el nuevo pacto. Sabía que para el hombre era imposible guardar esa ley. Está incapacitado, no puede, está muerto en delitos y pecados. Su deseo es constantemente solamente el mal. Y la única forma es que yo haga un camino por medio de Jesucristo y haga una operación sobrenatural en su corazón, por medio de su Santo Espíritu, lo regenere, le quite el corazón de piedra, le ponga un corazón de carne, y es la única manera de que este hombre puede vivir. Por eso Pablo dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu nos da vida por medio de Jesucristo. Conclusión. Perdón, antes de eso. Gálatas 31:3, fíjese lo que dice. Hablando de eso. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y Jeremías está profetizando lo que nosotros vivimos ahora. Declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos. Es Dios. Y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El nuevo pacto, Dios pone la ley en el corazón. No está en unas tablas para que la mires por fuera. Dios imprime su ley en los corazones. Por eso Pablo dice, los gentiles que nacieron sin ley hacen lo que por naturaleza es de la ley. ¿Cómo es que los que no conocían la ley ahora quieren obedecerla? ¿Sabes por qué? Porque Dios al transformarnos cambió nuestras inclinaciones, cambió nuestro corazón, nos hizo diferentes. Es algo sobrenatural lo que Él hizo en nuestras vidas. Por eso necesitamos pedirle a Dios que nos transforme. Vivamos de una manera que honremos para enfrentar cualquier circunstancia. Que vivamos siendo conscientes de que nuestra suficiencia y capacidad son un regalo de Dios, que procede de Dios y que todo es para Dios. Hermanos, somos ministros del nuevo pacto y sabemos que la salvación no se obtiene guardando la ley, sino por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Es por la obra de su Santo Espíritu que tenemos vida. Es por su poder que podemos vivir esta vida cristiana. A Él sea toda la gloria. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos muchas gracias, Señor. Que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos que esta palabra pueda penetrar en lo profundo de nuestros corazones. Que esta palabra pueda llegar y cambiar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros conceptos, Señor, y podamos vivir de la manera que tú quieres que vivamos. Podamos vivir vidas que honren tu nombre, ya que somos cartas de Cristo. Permítenos confiar siempre en ti, no en nosotros mismos, porque no tenemos suficiencia en nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de ti, Señor. Te damos gracias por este nuevo pacto en donde Jesucristo nos ha acercado a ti para que tengamos una comunión contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.